El primer ministro Justin Trudeau revocó la ley de emergencias, pero las medidas restrictivas en Canadá no parecen terminar para sus ciudadanos. El gobierno de Canadá está avanzando con una serie de paquetes y de leyes que realmente son dramáticos en cuanto al nivel de control de la sociedad. Mientras que los ojos internacionales están puestos en la invasión rusa en Ucrania, pero ¿qué ocasionó este conflicto? He just stood to the side and just said, Russia's going to invade Ukraine, Russia's going to invade Ukraine. And this is what happens when you have weakness in the White House. We never had this happen under President Trump. We had a strong president and we were a strong America. Hoy en Opinión Pública conversamos con Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política, sobre la actual situación de Canadá y con la representante republicana Marjorie Taylor Greene, quien analizará las razones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Soy Pachi Valencia. En las últimas 2 semanas, el mundo dio un giro inesperado. Los ojos mundiales ahora están puestos en la invasión rusa en Ucrania, mientras que en Canadá se levantó la ley marcial tras las grandes protestas, pero aún queda mucha incertidumbre por lo que vendrá. Hoy tendremos un episodio especial donde hablaremos de ambos temas. Los esperamos. El miércoles pasado, el primer ministro Justin Trudeau revocó la ley de emergencias, señalando que era lo más responsable y necesario luego de semanas de protestas ciudadanas en contra de los mandatos por la COVID. Las medidas que tomó Trudeau para dispersar las manifestaciones pacíficas del Convoy de la Libertad en Ottawa fueron fuertemente criticadas. Grupos de defensa y expertos dijeron que esto era una violación a los derechos constitucionales y que sentaba un peligroso precedente. Hoy nos acompaña Pablo Muñoz Iturrieta, doctor en Filosofía Política, quien nos cuenta cómo sigue el ambiente de Canadá luego de la última acción de Trudeau. Veamos lo que dijo. Bueno, como todos saben, aquí en Canadá el gobierno, especialmente el primer ministro Trudeau y su mano derecha, Chrystia Freeland, declararon el estado de emergencia sin tener absolutamente ningún motivo para hacerlo. Obviamente que fue una movida política para tratar de acallar toda voz opositora, especialmente la protesta no solamente de los camioneros, sino del pueblo en general canadiense que se había levantado ya contra todos los mandatos y las restricciones impuestas por su gobierno. Esto tuvo como positivo el hecho de que la mayoría de las provincias a partir de esta semana que viene van a levantar prácticamente todas las restricciones, pero sin embargo sigue el gran problema de los mandatos federales que siguen en su lugar. Entonces, ¿qué consecuencias ha tenido esto en la población? Y por eso las manifestaciones siguen. Obviamente que no con bloqueos de carreteras ni con bloqueos de los pasos fronterizos, pero todos los fines de semana hay manifestaciones masivas en prácticamente todas las ciudades y pueblos de Canadá. Incluso ayer yo vi una manifestación gigantesca en un pueblo pequeño donde pasaron cientos y cientos de vehículos. ¿Cuáles son las consecuencias que se siguen de todo esto? El gobierno de Canadá está avanzando con una serie de paquetes y de leyes que realmente son dramáticos en cuanto al nivel de control de la sociedad. Por ejemplo, un paquete del salario básico universal, que obviamente como ya se preveía, con ese dinero que la gente va a recibir del gobierno, va a ser destinado de antemano para determinadas cosas. No es que la gente simplemente va a tener un sueldo gratis, sino que también el gobierno va a controlar en qué se puede gastar. El gobierno ya ha anunciado que por medio de los bancos van a iniciar el nuevo ID digital, un ID que va a contener la información, toda la información de una persona común y corriente, que incluye su pasaporte, toda su información de salud, su información bancaria. Ha salido últimamente una reforma de una ley que simplemente es la censura del Internet, por el cual el gobierno de Canadá va a tener control total sobre los posteos de las redes sociales y va a poder acallar cualquier voz opositora. Por ejemplo, realmente eso ha alarmado a muchísima gente. La invocación de la ley otorgó al gobierno federal poderes para congelar las cuentas bancarias de los manifestantes y simpatizantes sin una orden judicial. La policía había ya anunciado que congeló más de 200 activos financieros. Entonces, ¿cuál es el estado de estas cuentas congeladas?
El problema fue que cuando se anuncia la ley marcial, si bien no estaba aprobada por el Parlamento, lo cual fue totalmente ilegal el haberla aplicado sin aprobación, se le dio a los bancos el poder absoluto para ellos, a su discreción, congelar las cuentas de toda persona que ellos sospechaban que de alguna manera u otra había apoyado a esta protesta. Entonces se congelaron las cuentas de cientos de personas que simplemente habían donado. Ahora está se ha iniciado el proceso para descongelar las cuentas de todas esas personas que simplemente habían apoyado porque estaban de acuerdo con la causa de los camioneros, lo cual es una locura realmente haberle dado el poder al gobierno para hacer una cosa así, el poder a los bancos. Pero hay más de 200 cuentas que en este momento están congeladas, especialmente de compañías que obviamente tenían camiones a lo largo de las protestas y se les ha sacado el permiso de circulación a todos los camiones y se les ha sacado el permiso de operar como compañías dentro de Canadá. Entonces estamos hablando, yo esta mañana revisé más o menos cuál era la cifra actual y son más de o prácticamente 8 millones de dólares que el gobierno en este momento ha confiscado y que obviamente todas estas compañías están en un litigio ahora en este momento contra el gobierno de Canadá para que se les devuelva ese dinero, ya que el procedimiento fue totalmente ilegal. Aunque la ley marcial se revocó, los canadienses aún podrían enfrentarse a una serie de medidas permanentes, de las cuales no podemos hablar aquí en YouTube para evitar la censura. Así que lo invitamos a ver la entrevista completa con Pablo Muñoz y también la entrevista con una legisladora estadounidense sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Solo dé clic al link debajo para continuar en el programa por Epoch TV, una plataforma gratuita y sin censura. Nos vemos allá.